Hola, hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Aquí de nuevo contigo, Israel Moreno. Me da muchísimo gusto compartir contigo esta nueva clase de nuestro curso taller Inteligencia y Gestión Emocional en el entorno laboral. Hoy vamos a tratar un tema de trascendental importancia para tu vida emocional, para tu productividad, para tu paz, para tu felicidad en pocas palabras, para tu realización. Así es que pon muchísima atención en esta clase, ten a la mano, como siempre te lo recomiendo, papel y pluma para que tomes nota de la información tan importante y tan valiosa que te voy a estar compartiendo el día de hoy en el marco de este curso taller inteligencia y gestión emocional que estamos compartiendo y que me da muchísimo gusto seguir compartir contigo la información de esta nueva clase. Eh, Estamos en los desafíos de la era digital. En este módulo vamos a reflexionar sobre estos desafíos de vivir en esta era digital en la que nos ha tocado compartir la experiencia de este viaje terrenal. Las pantallas, los dispositivos y las redes sociales han transformado radicalmente y aceleradamente nuestra forma de trabajar, nuestra forma de comunicarnos y obviamente nuestra forma de relacionarnos. Sin embargo, este ritmo vertiginoso también puede afectar profundamente nuestra salud mental, nuestra salud psicoemocional, llevándonos al agotamiento, a la distracción y sobre todo también, obviamente, al estrés. Por otro lado, aunque seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, estamos más conectados que nunca gracias a la tecnología. También nos sentimos cada vez más solos. Y muchas personas declaran en diferentes estudios que se sienten solos, se sienten solas, se sienten desconectados de su ser más íntimos, desconectados de sí mismos. Y esta es una gran paradoja, sin lugar a dudas. Estamos más conectados que nunca y nos sentimos más solos y alejados de nuestros valores fundamentales, pero también muy alejados de los demás seres humanos que cohabitan con nosotros en este planeta, en esta era digital. Incluso a veces nos sentimos más desconectados de nuestra verdadera esencia, de quien en verdad pues somos en lo más íntimo de nuestro ser. Hoy iniciaremos un camino para entender cómo equilibrar precisamente nuestra relación con la tecnología, cuidando de nuestra mente y de nuestras emociones y aprendiendo a utilizar estos recursos que tenemos a la mano de manera más consciente y por lo tanto de una manera más saludable. Es tiempo, pues, de recuperar el control mental que nos ha arrebatado esta era digital y proteger lo más valioso que tenemos, que es nuestro ser, nuestra felicidad, nuestro bienestar psicoemocional. Es el momento de darnos cuenta que nos hemos convertido literalmente en drogodependientes emocionales y adictos a las pantallas. Para poder ser conscientes de esta trampa, pero sobre todo para poder escapar de ella, es necesario, en primer lugar, entender cómo es que funciona nuestro cerebro y nuestra mente y sobre todo la interacción que se da entre nuestro cerebro-mente y las pantallas con esa precisamente con la actividad mental para que las pantallas pues no te controlen, que seas tú precisamente quien controle a las pantallas. Iniciamos con esta clase el módulo 4. Este módulo 4 lleva por título Manejo responsable de dispositivos digitales y redes sociales. Este módulo consta de dos clases. La clase número 10
que es esta que estamos iniciando en este momento, se llama sobrecarga digital. Vamos a analizar, vamos a ser conscientes del efecto del abuso de las pantallas para nuestra salud mental. Y luego, de nada nos serviría, pues, quedarnos con esa imagen, con esa idea, con esa información, ser conscientes de que abusar de los dispositivos digitales y de los recursos de que disponemos en esta era digital afecta a nuestra salud mental. De nada nos serviría quedarnos con la información. Por eso es que en la clase número 11 vamos a ver cómo podemos sacarle el mayor provecho a esos dispositivos digitales. Por eso he titulado a esta clase número 11 Uso responsable de pantallas. Vamos a ver algunas herramientas y algunos hábitos para sacarles un rendimiento óptimo a estos dispositivos digitales. Este es el contenido, pues, de este módulo 4. Vamos ahora, en términos muy generales, a plantear el objetivo particular de este módulo. Aunque ya con la información de la temática de las clases, seguramente ya tú tienes una idea de qué vamos a tratar. Pero en términos generales, el objetivo de este módulo es, al finalizar esta formación, este módulo, los participantes, tú como estudiante de este curso, comprenderán las afectaciones al cerebro y a la mente que se derivan precisamente del abuso de las pantallas y del uso excesivo, pues, de estos dispositivos digitales. Y además, obviamente vas a aprender a implementar herramientas y a adoptar hábitos saludables para gestionar de manera más responsable el uso de esos dispositivos, de esas plataformas, de esas redes sociales en el entorno laboral, con la finalidad muy enfocada a preservar tu salud mental. Es lo más importante, lo más valioso es que entiendas que podemos recuperar esa salud mental si somos capaces de implementar estas herramientas y de adoptar estos hábitos saludables que te voy a estar enseñando y compartiendo a lo largo de este módulo. De lo que se trata, pues, es de preservar la salud mental y obviamente fomentar la productividad en el ámbito laboral, en tu vida personal, social, comunitaria, etcétera. Vamos de lleno, pues, a esta clase número 10. Debo decirte que la clase número 10 la vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte, se llama sobrecarga digital. Vamos a ver directamente cómo es que afecta el abuso de las pantallas, cómo afecta a nuestra salud mental. Lo primero de que tenemos que ser conscientes es que vivimos atrapados entre pantallas. Literalmente, las redes sociales, los dispositivos digitales, los instrumentos de esta era digital han hackeado nuestra atención y han coartado nuestra libertad. Observa detenidamente esa imagen reveladora de nuestro mundo virtual. Hoy vivimos, pues, literalmente atrapados entre dispositivos y plataformas digitales y redes sociales. Particularmente, nuestros celulares inteligentes, se han convertido en una arma de distracción masiva. Yo suelo decir a mis alumnos, es el arma de distracción masiva más peligrosa que jamás haya inventado el ser humano. Y a través de esta arma, las redes sociales, los dispositivos, la era digital en términos generales, pues, eh, y los que manejan, los que eh, disponen, los que administran, los que comandan estas tecnologías, pues literalmente, vamos a decirlo con toda verdad y con toda claridad, han secuestrado nuestra atención. Por eso es importante, para empezar a entender esta realidad, entender la interacción que se da entre nuestro cerebro y por lo tanto en nuestra mente. Como bien sabes, la mente es el cerebro en acción.
la interacción que se da entre nuestro cerebro-mente y el mundo virtual de las pantallas. Vamos pues a entender primeramente las relaciones que hay entre el cerebro y la mente. Avancemos para saber cómo funciona pues nuestro cerebro y cómo afecta a nuestra mente este mundo digital. Lo primero que tenemos que decir y que entender y recordar, porque tú ya lo sabes, es que el cerebro es el órgano de la mente y la mente es el cerebro en acción, es la actividad del cerebro, como dice todos los neurocientíficos y particularmente el doctor Joe Dispenza. La mente, dice Joe Dispenza, es el cerebro en acción. El cerebro es materia, es decir, está localizado, lo podemos medir, lo podemos pesar, sabemos que está bien resguardado por nuestro cráneo, en nuestra cabeza. Ahí está nuestra parte de nuestro encéfalo, nuestro cerebro. Sabemos que pesa alrededor de 1,2 kg más o menos y que está constituido pues por básicamente por neuronas, pero también otro tipo de células. Y en cambio, bueno, el cerebro es materia, pues está localizado, lo podemos pesar, lo podemos medir, etcétera. Y es objeto de estudio, obviamente, de las neurociencias particularmente, pero también de otras ciencias, por supuesto, de la biología, etcétera. La mente, en cambio, es inmaterial. La mente no está localizada. No podemos decir, aquí está la mente en este lugar. Es objeto de la física cuántica, de la filosofía, de la psicología, pero no la podemos ver, no la podemos medir, no la podemos pesar, pero sí obviamente la podemos sentir. Es inmaterial, pues. Esa es la primera distinción que quería hacerte, porque es importante empezar a entender precisamente esta realidad. Ahora, para empezar a entender, y bueno, te recuerdo también algo que ya te he comentado en algunas ocasiones, nuestra mente tenemos diariamente alrededor de 60,000 pensamientos y esos pensamientos son los mismos pensamientos, la mayoría, más del 90%, son los de ayer, los de antier, los mismos del año pasado, etcétera. Ya veremos más adelante la importancia que tiene, pues, esta temática de nuestros pensamientos, aunque ya la vimos en clases anteriores, vamos a redundar sobre este tema. Ahora, aquí quiero que entiendas un concepto muy importante de cómo está constituido nuestro cerebro para poder entender mucho mejor cómo influye la tecnología en alguna de esas partes del cerebro. Vamos a hablar, a recordar o te voy a compartir la teoría del cerebro triuno o de los tres cerebros. Yo suelo ejemplificar a mis estudiantes que nuestro cerebro está constituido, así como está constituido más o menos una cebolla por capas, también el cerebro tiene por lo menos tres capas. Y para entender pues este poderoso órgano que es el cerebro, vamos a recordar algo que ya vimos en clases anteriores, aunque sea someramente. Acuérdate que la repetición es la madre del aprendizaje. Vamos a recordar cómo está subdividido nuestro cerebro y cuáles son las funciones principales de cada una de estas porciones, de estas partes. La base de esta teoría, ya sabes, es el doctor Paul MacLean. Fue un médico y fue un gran neurocientífico norteamericano que vivió allá por el año de 1913 al 2007. Y él distingue tres cerebros, de acuerdo con la funcionalidad de cada uno de ellos, y también esta teoría está relacionada con las etapas de la evolución. En un primer momento, en una primera etapa de la evolución, digámoslo así, surgió lo que se llama el cerebro reptiliano. Ahí lo ves en rojo, es el cerebro de supervivencia. Tiene, en rosa, perdón, tiene alrededor de 500 millones de años. La primera capa en la evolución de nuestro cerebro se sitúa en el tronco precisamente de nuestro encéfalo. Es la parte del cerebro que compartimos con el resto de los animales vertebrados y es la parte instintiva, pues.
la que la de la supervivencia. Luego viene otra parte más evolucionada, seguramente recordarás, que es el cerebro límbico. También se le llama cerebro mamífero o paleomamífero. Es el cerebro emocional. Tiene muchos nombres esta parte. Esto que ves aquí en color naranja. Este cerebro se calcula que tiene alrededor de 200 millones de años. La segunda parte se llama cerebro mamífero y ahí precisamente se sitúa el sistema límbico, como ya lo vimos en clases anteriores. Sistema límbico, que es el de de nuestras emociones. Es fundamental, pues, esta parte para nuestra vida emocional. Y gracias a esta parte, a esta área cerebral, podemos sentir las emociones y transmitir de alguna manera al mundo lo que sentimos. Se llama también cerebro mamífero o paleomamífero porque pues precisamente lo tienen todos los mamíferos y la mayoría de las aves también. Al resto de los animales, que no son mamíferos, que no son aves, de los animales vertebrados, les basta con el primer cerebro para sobrevivir, para luchar o para huir del peligro. Y a nosotros al nacer, cuando nacemos, pues nos es suficiente con estos dos primeros cerebros, ya que gracias a ellos, pues podemos sobrevivir y transmitimos a nuestras figuras de autoridad, nuestros padres fundamentalmente, pues ese apego y lo que necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, obviamente, a medida que vamos creciendo, pues va evolucionando nuestro cerebro eh, más evolucionado, que es el neocortes, el cerebro neomamífero o el cerebro pensante, ese que ves ahí en la diapositiva en verde. Es el cerebro racional, es el cerebro humano, eh, tiene alrededor de 100.000 años. Fíjate la gran diferencia. Cerebro reptiliano, 500 millones de años. Cerebro límbico, 200 millones de años. Y el neocórtex o el cerebro neomamífero, el cerebro pensante, el cerebro racional, el que nos hace verdaderamente humanos, tiene solamente alrededor de 100.000 años. Es decir, es demasiado, demasiado joven. Pero es precisamente la parte de nuestro cerebro que nos diferencia del resto de los animales. Es el que nos hace verdaderamente humanos. Gracias al neocórtex, a esta parte más evolucionada, pues podemos pensar, podemos reflexionar. Gracias a esta parte podemos hablar, o sea, tener un lenguaje como el que tenemos los seres humanos. Gracias, podemos simbolizar, es decir, construir símbolos, darle un simbolismo a una imagen, a un sonido, a una representación, hacer representaciones mentales y compartimos lo que nos sucede. También podemos usar la lógica. Es la parte más evolucionada, pues la que nos hace verdaderamente humanos. Esta se llama el neocórtex. Gracias a esta parte también, obviamente, es que podemos crear la cultura en todas las expresiones, la música, la literatura, la ciencia, la tecnología, etcétera. Es decir, desarrollamos, pues, gracias a esta parte, nuestra función cognitiva más evolucionada, más desarrollada. Ahora, quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. Dentro de nuestro cerebro pensante se inserta un área sumamente importante que se denomina la corteza prefrontal. ¿Y por qué es tan importante esta pequeña parte? Se llama corteza prefrontal dentro de este contexto de esta clase. Bueno, más adelante vamos a hablar de ella, porque es esta precisamente la porción de nuestro cerebro, la estructura cerebral, que se ve más severamente afectada por el abuso de las pantallas. Te lo reitero nuevamente, es importante tomar en cuenta, tener muy en cuenta esta pequeña estructura cerebral que se llama corteza prefrontal y que está dentro del neocórtex, porque es precisamente la que se ve más afectada, severamente afectada, diría yo, por el abuso de las pantallas en la era digital. Pasemos pues
a ver ahora cómo afecta a nuestro cerebro el abuso de las pantallas. ¿Cómo afecta a nuestro cerebro-mente? En pocas palabras, el mundo digital. Y seguramente bien recordarás, porque ya lo vimos en clases anteriores también, que nuestro cerebro funciona mediante una muy complicada, complicadísima red de circuitos que se intercomunican entre sí mediante impulsos nerviosos. Ya lo veíamos, aquí están las ondas cerebrales, mediante impulsos nerviosos, y también juegan un papel muy importante en el funcionamiento y la comunicación de nuestro cerebro unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Te lo reitero, y trata de memorizar y de comprender esta parte porque es muy importante. En la vida digital, en la vida emocional, en el funcionamiento del cerebro, funcionan dos hormonas principales, interactúan. Eh, Varias, pero fundamentalmente aquí vamos a ver. Destacan pues dos hormonas. Una de ellas es el cortisol, y la otra, la vamos a ver más adelante, es la dopamina. Entonces, te lo reitero nuevamente para que no lo pierdas de vista. Nuestro cerebro funciona por una muy complicada red de impulsos nerviosos, y también funciona mediante esas sustancias que se llaman neurotransmisores, sustancias químicas. En nuestra actividad cerebral destacan dos hormonas fundamentales, el cortisol y la dopamina. Primeramente vamos con el cortisol. Cortisol es, ya lo sabes también, la hormona del estrés, porque ya la vimos en clases anteriores. Y la dopamina, pues es una de las cuatro químicos de la felicidad, de las cuatro hormonas de la felicidad. De ahí la importancia de estas dos hormonas en la vida digital. Ambas juegan un papel determinante, muy importante, en la interacción de nuestro cerebro con este mundo digital. La hormona del cortisol, te decía, es la hormona del estrés. Es una hormona cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que baja durante la noche para que podamos dormir y tiene su pico más alto por las mañanas para que podamos activarnos, reactivarnos y levantarnos, despertarnos, ponernos en acción. Esta sustancia se activa cuando percibimos una amenaza en el transcurso del día y nos permite que se fortalezcan aquellas funciones o aquellos sistemas de nuestro organismo que nos permiten huir o luchar de un peligro. Esto ya lo vimos también cuando vimos el estrés. También funciona esta hormona, obviamente lo recordarás, en el resto de los animales, ya que es activado por el cerebro más primitivo, o sea, el cortisol se activa cuando percibimos un peligro, y acuérdate que el cerebro más primitivo, el cerebro reptiliano, es el de la supervivencia. Entonces, eh, también funciona pues en los animales, ya que es activado pues por el cerebro más primitivo, esta hormona, eh, y es el cerebro que compartimos con el resto de los animales vertebrados. Pero en el caso de los humanos, como bien recordarás, también sucede algo digno de notarse y de tener muy presente. Esto es, que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no distinguen entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Es decir, esta parte, esta hormona se activa igual cuando el peligro es real, inminente, que lo estamos viendo y percibiendo con nuestros sentidos, que cuando imaginamos solamente ese peligro. Por eso decimos que nuestra mente y nuestro cuerpo no diferencian entre lo real y lo imaginario. Y aquí precisamente está el verdadero problema. Nuestro cerebro está continuamente rastreando el peligro. También ya lo vimos en clases anteriores, porque así ha evolucionado en un mundo muy cargado de amenazas. Durante millones de años, el ser humano tuvo que estar permanentemente rastreando el peligro. Entonces, el cortisol, esta hormona del estrés, se activa igual cuando nos informan
que nos despiden del trabajo, por ejemplo, que cuando imaginamos, ¿y si me despiden del trabajo? Que con solamente imaginarlo. Es decir, no distingue nuestra mente, te decía, entre lo real y lo imaginario. Y con este ejemplo te va a quedar mucho más claro. Si tu jefe te llama en este momento y te dice, Margarita o Juanito o Edgardo, en este momento estás despedido o despedida del trabajo, entra en funcionamiento esta hormona del cortisol. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo va a percibir como un peligro que te amenaza tu estabilidad económica, familiar, etcétera, profesional. Pero ¿y si solamente te pones a imaginar qué pasará, qué pasaría si me corren del trabajo y empiezas a engancharte con pensamientos negativos de lo que pueda ocurrirte? Obviamente se va a activar igualmente el cortisol con solo imaginarlo. De cualquier amenaza, pues real o imaginaria, sube el cortisol. De ahí pues la importancia que ya veíamos anteriormente de aprender a gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones, sobre todo la imaginación. Ahora, como permanentemente se está activando pues el cortisol ante amenazas reales o imaginarias, la pregunta que se han hecho a lo largo de la historia y se siguen haciendo los neurocientíficos la pregunta es, ¿cómo podemos bajar ese cortisol? ¿Cuáles son algunas vías de escape para liberarnos de esa amenaza constante que implica el estar siempre enganchados y preocupados y rastreando el peligro y con esa sobredosis de cortisol circulando por nuestra sangre? Y aquí precisamente, ante esta pregunta que se hacen los neurocientíficos y los científicos en general, ¿cómo se puede bajar el cortisol? ¿Cuáles son las vías de escape? Allí precisamente es donde entra por primera vez en la vida digital, entra las pantallas. Empiezan a hacer su aparición, vamos a decir. ¿Por qué? Porque las pantallas nos alivian momentáneamente. ¿A través de qué? A través de gratificaciones instantáneas. Seguramente tú habrás percibido que o seguramente también habrás experimentado estar haciendo fila, por ejemplo, en un banco o en un supermercado, haciendo una larga fila. Todo el mundo está con el celular en la mano, matando el tiempo, vamos a decir así, y de alguna manera, sobrepasando o sobrellevando aquel momento de estrés que implica hacer una cola, hacer una fila. Lo que ocasiona, pues, la pantalla nos alivia momentáneamente. ¿A través de qué? A través de gratificaciones instantáneas. Es decir, lo que ocasiona el uso de las pantallas, como Facebook, por ejemplo, o cualquier otra, X, Instagram, WhatsApp, videojuegos, etcétera, es que alivia momentáneamente nuestro dolor, nuestro estrés. Problema, el problema es que todos los dispositivos digitales funcionan a base de gratificaciones instantáneas. ¿Quieres comida? Inmediatamente activas tus dispositivos digitales, pides una comida y al rato llega el Uber Eats o un Rappi y al instante tienes en la puerta de tu casa una comida. Gratificación instantánea ante una necesidad sentida o ante una necesidad solamente imaginada. ¿Te apetece comprar algo? Y basta con que actives y a la vuelta de un clic te metes a alguna plataforma de esas que venden por internet y puedes comprar. Mercado Libre, Amazon, hay muchísimas y puedes inmediatamente activar tus dispositivos digitales y en un día, 2 días tienes el producto en tu casa. ¿Estás aburrido? Te metes a Instagram, posteas una foto o en Facebook y esperas la gratificación instantánea, es decir, que llega con cada like que recibes. Seguramente tú has sido presa y has experimentado esto que te estoy comentando. Siempre que tú posteas una foto, estás en espera de la gratificación que implica
que alguien le dé un me gusta o que alguien te ponga un comentario positivo ante esta foto. Y aquí es precisa, o por otra parte, hay quienes sienten ansiedad, por ejemplo, y con un solo clic pueden acceder a ver pornografía, por ejemplo. Y esto alivia momentáneamente el estrés que puede estar sintiendo esa persona en ese momento. Y aquí precisamente es donde entra en juego esa otra hormona que te decía, la hormona de la dopamina, que esta es la hormona que está precisamente implicada en las conductas adictivas, ya que es precisamente la causante de las sensaciones placenteras. Es por eso que nos hemos vuelto literalmente adictos a las pantallas. Nos hemos convertido en drogodependientes emocionales. Fíjense, quiero comentarles aquí un dato muy interesante. Primer presidente de la compañía de Facebook, Sam Parker, no le quedó más remedio que reconocer en un congreso que se llevó a cabo en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, y él dijo literalmente, lo confesó literalmente, hemos creado Facebook para crear adictos. Parker señaló que Facebook fue diseñado precisamente para aprovechar esa vulnerabilidad de la mente humana y que desde el principio sabían que las redes sociales podían recompensar a los usuarios con dosis de dopamina, generando ciclos de retroalimentación que los mantendrían enganchados. O sea, ellos crearon a propósito, con toda conciencia, con todo conocimiento, que estaban creando una red adictiva. Parker mencionó que el modelo de interacción precisamente basado en likes o en me gustas o comentarios positivos y otras notificaciones, pues tiene un propósito muy claro: mantener a los usuarios conectados a través de recompensas instantáneas. Y los grandes empresarios de la era digital, déjamelo decirte con toda claridad también, como todos los que manejan las redes sociales, han entendido muy bien esta necesidad del ser humano de sentirse querido, de sentirse reconocido, porque nada mueve más al ser humano que sentirnos halagados en nuestro propio ego. Y a eso se atienen, vamos a decir así, los creadores de las redes digitales. Así crearon, pues, el botón de like en Facebook, por ejemplo, para crear precisamente adictos, como decía Sean Parker. Cada vez que posteamos alguna foto y recibimos un me gusta o un comentario favorable, sentimos una gratificación instantánea, pues que nos alivia, gracias precisamente al efecto de esa hormona que es la dopamina. Y literalmente nos hemos vuelto adictos vibrantes a la novedad de la pantalla, a la gratificación instantánea y pasajera que nos proporciona precisamente la pantalla. A esa gratificación subyace precisamente el efecto de la dopamina. Es por efecto de esta sustancia, que es la responsable de las adicciones, que ante las gratificaciones instantáneas que nos proporciona la pantalla, pues literalmente nos volvemos adictos. Queremos más y más, igual que el drogadicto. Cada me gusta, cada comentario positivo es como si nuestro cuerpo recibiera una inyección de dopamina. Es como si estuviéramos consumiendo un sorbo o una inyección de alguna droga. La dopamina obviamente es una hormona maravillosa. Es una de las cuatro hormonas de la felicidad. Las otras tres son la oxitocina, las endorfinas y la serotonina. Y esta hormona, déjame decirte que se activa de una forma muy particular. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Cuando tú planeas tomarte una copa de vino o una carne asada con tus amigos el fin de semana, desde el momento en que tú empiezas a imaginar en tu mente, a planear esa carne asada, a planear esa comida, a planear tomarte esas copas de vino,
desde ese momento empieza a subir la dopamina y obviamente alcanza su pico máximo cuando ejecutas aquella acción, cuando te comes esa carne asada con tus amigos o cuando te tomas esas copas de vino con tus familiares y con tus amigos. Entonces tienes el pico de dopamina, pero luego dejas de consumir y como cualquier droga, baja la dopamina, tienes un bajón cuando dejas de consumir y el placer generado por esa carne asada o por esa dopamina, perdón, por ese vino, te pide obviamente más y más y cada vez más. Por eso la dopamina, pues, es la hormona de las adicciones. Se activa cuando comemos algo rico, con un buen vino o en el momento en que tenemos una buena relación sexual. Cualquier producto, efecto, acción que nos cause placer es por efecto precisamente de la dopamina. Pero también se activa cuando vemos una buena película, se activa en los videojuegos, se activa con el consumo de alcohol o con las drogas o con la pornografía y por supuesto cuando interactuamos con las pantallas, gracias precisamente a esa gratificación instantánea que nos provee la pantalla. Funciona, pues, ante todo aquello que nos causa placer, aunque sea muy efímero momentáneamente. También funciona, obviamente, como ya te lo decía, cada vez de que recibimos un like o un comentario positivo. Entonces, en pocas palabras, pues, las pantallas fueron diseñadas para ser adictivas. Fueron conscientemente diseñadas para ser adictivas. Es por eso que nos hemos convertido en adictos vibrantes a la pantalla y hoy nos han programado pues para ser emocionalmente dependientes de los mensajes que llegan por medio de las pantallas. Y hoy déjame decirte, revelarte otro secreto importante para que lo entiendas y que dimensiones la importancia que tiene esta información. Hoy los psiquiatras tratan la adicción a las pantallas con los mismos medicamentos y terapias que se utilizan para drogas como la cocaína, o como la heroína o la morfina o algunas otras. Y es que van precisamente por los mismos circuitos cerebrales y estimulan las mismas centros neuronales. Tanto las drogas naturales o sintéticas, cualquiera de estas que sean, como el efecto del abuso de las pantallas. O sea, afectan los mismos circuitos neuronales. Por eso te decía es que los neurocientíficos utilizan los mismos fármacos y las mismas terapias para tratar una adicción a una droga, como puede ser la cocaína, o una adicción a un adicto a los videojuegos o adicto a la pornografía o a cualquier otra adicción relacionada con el mundo digital. Nos hemos pues transformado en adictos a experiencias vibrantes, a la novedad de la pantalla, porque siempre, siempre hay algo nuevo en la pantalla. Cada vez que abres Facebook o Twitter o X o WhatsApp o Instagram, siempre, siempre vas a encontrar algo nuevo en la pantalla. Y es por eso que lo primero que hacen las personas, muchas de ellas, al despertar, es revisar, por ejemplo, su WhatsApp o su correo electrónico para ver si no tienen algún mensaje urgente o algún mensaje simple y sencillamente. Si no tienen un mensaje, hay quienes se preocupan. ¿Cómo es posible, se dicen, que nadie me haya mandado un mensaje? Y algunos hasta reinician su celular o se meten a internet a ver, a revisar y averiguar si acaso no se habrá caído a nivel mundial la red de WhatsApp. La pregunta obligada es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nos hemos enganchado tantos? Y la respuesta ahí la tienes, porque las dispositivos digitales son adictivos, porque nos hemos habituado, pues, a recibir permanentemente mensajes y emociones instantáneos. Es decir, como te decía, nos han programado para ser emocionalmente dependientes de esos mensajes que están llegando por medio de las pantallas. Y hemos perdido desafortunadamente el sentido de la vida por sensaciones momentáneas. Y esto es
es verdaderamente grave, es gravísimo. ¿Por qué? Porque una vida sin sentido no vale la pena vivirla y es la trágica conclusión a la que llegan los suicidas. Ojo con esta realidad, ¿eh? Ojo, ojo. Hemos perdido el sentido de la vida por sensaciones momentáneas, es decir, por estar demasiado metidos en la era digital, en el mundo virtual de las pantallas, porque nuestra vida, como vamos a ver más adelante, no transcurre en el mundo virtual, transcurre en el mundo real. Lo que verdaderamente importa, lo que tiene verdaderamente le da sentido al ser humano, es el amor, es el trabajo, es la profesión. Y esto no ocurre en el mundo virtual, ocurre en el mundo real. El mundo virtual es imaginario, es virtual así. Por eso, desafortunadamente, pues hemos perdido el sentido de la vida por sensaciones momentáneas. Las empresas digitales, Facebook, Google, se dieron cuenta, como te decía, de la gran vulnerabilidad que tenemos los seres humanos y de la necesidad que tenemos de recibir constantemente gratificaciones instantáneas vía mensajes virtuales. Por eso lo hacen, porque neurocientíficamente ellos están convencidos y literalmente pues han secuestrado nuestra atención y nos han coartado nuestra libre albedrío. Fíjate, fíjate, tenemos un grillete prácticamente las 24 horas que está con nosotros robándonos la atención. Y ese no es otra cosa más que el celular. Teléfono celular, por eso te decía, te advertía desde el inicio de esta clase que es el arma de distracción masiva más peligrosa que jamás haya creado el ser humano. Tenemos que darnos cuenta de esta realidad y aprender a utilizarlo responsablemente, porque han secuestrado nuestra atención y nos han coartado nuestro libre albedrío. No somos libres, somos, vivimos sujetos a lo que dicta la pantalla, a lo que dicta la notificación que viene en las distintas redes sociales, en las distintas plataformas. Literalmente, pues te decía, han secuestrado nuestra atención y nos han coartado nuestro libre albedrío y han distraído así nuestra capacidad de poner atención y de enfocarnos en lo que realmente importa para nuestra vida, como lo es la profesión, el amor, el trabajo, los proyectos, los sueños, etcétera. Hoy, déjame decirte que la economía mundial no gira en torno, como antes, al petróleo, a las drogas, ni al oro, ni al litio, ni a ninguna otra sustancia. La atención es la rueda que mueve hoy la economía mundial. Todas las empresas comerciales, no solamente las digitales, todas las empresas comerciales están luchando, peleando por nuestra atención. Y esa tratan de captarla a través precisamente de las pantallas, a través de los dispositivos digitales. A través de ellos nos llegan los anuncios, nos llegan los comerciales, nos llega todo tipo de información que a veces, alguna de ellas, las noticias, que a veces envenenan nuestra mente. A través de ellas nos tienen literalmente como zombies, han captado nuestra atención a través de las pantallas, pues. La lucha, pues, de las grandes transnacionales eh, y el motor que hace girar la rueda de economía es la atención. Esta es la realidad, pues, que estamos viviendo. Así es como afecta a nuestro cerebro y a nuestra mente este mundo digital. Estas son las afectaciones y bueno, aquí vamos a dejar esta clase. Te agradezco muchísimo tu atención. Espero que hayas sido consciente de esta realidad. Y vamos a la segunda parte de esta clase. La próxima, la segunda parte, vamos a ver esas afectaciones al cerebro y a la mente. Vamos a seguir profundizando en ellas, pero sobre todo las consecuencias para nuestra salud mental, para nuestra vida emocional, para nuestra productividad, las consecuencias del abuso de las pantallas. Vamos, esto lo veremos la próxima clase. Gracias, gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.